Así comienza Peronismo sin gradualismo. Peronismo sin gradualismo. Un programa para el aporte a la reconstrucción nacional. Por la soberanía y la industria nacional, por la liberación y la justicia social, siguiendo el legado pero por otro 17 grises. Queremos un peronismo sin gradualismo, con la Argentina que soñó San Martín, construyendo un futuro sin fin, gritamos con convicción y emoción. Queremos un peronismo sin gradualismo. Really see something that said, take a look at what happened. Moving his bear. Hold. When you're ready. On you. Ready? Move. Move. Go. Hawkeye's here. Hawkeye's here. Moving to the bear. Bear, get ready. Bear, get ready. We ready? Are we good? Shooters down. Are we good to move? Let's move. Let's move. We're clear. Come on. Let me get my shoes. Got you, sir. I got you, sir. Let me get my shoes, sir. Hold that in your head. Bloody. So we gotta move to the bus. Let me get my shoes. Watch out. Wait. Nuevamente en Peronismo sin gradualismo. Este es el número 13, 14 de los programas que al comienzo nos propusimos ir haciendo, uno por semana. Un programa, como decimos siempre, hecho por peronistas. Somos comunicadores también, por ende le ponemos la cuota de profesionalismo que requiere. Un evento donde hoy nos condiciona un poquitito a ese profesionalismo. Iba a venir con la camiseta de Argentina, acá Claudio Mora y Gabriel Ocampo y Ayrton, quien está operando, me dijeron, no, ponete la ropa que tenías antes, solo la bandera argentina, por una cuestión de decorado, y entonces vamos a hablar un poquitito de fútbol también porque nos apasiona, de vez en cuando hacemos un comentario. Somos campeones de América. Nuevamente, la Argentina y España van a dirimir en la finalísima esta cosa que ya hicimos cuando le ganamos a Italia en la anterior finalísima. Y Argentina no solamente es bicampeón de América, campeón del mundo, sino también tiene en su haber el último título de la finalísima. Eso es un comentario que deberían hacerse los comunicadores, los periodistas del fútbol, ¿no es cierto? Sí, así es. Somos bicampeones de América, campeones del mundo, campeones de la finalísima. De las últimas 5 competiciones ganamos 4. Claro. Así que histórico lo de la selección argentina y lo de este equipo es histórico realmente. Es un equipo que nos muestra que se puede trabajar en grupo, que hay que construir la solidaridad, que hay que esforzarse, que hay que dar todo por el otro, construir el compañerismo, la unidad. Es una buena metáfora para decir que mientras que tenemos unidad de concepción en el fútbol, se sigue el mandato, la propuesta política, deportiva del técnico Scaloni, un hombre que planifica las cosas. En la política eso no existe. La Argentina está sin rumbo, está como desbordada, sin conducción, con una conducción que en realidad es un momento en la historia donde un tipo dice ser presidente, pero está mucho en el exterior y además que no le interesa la cuestión pública, que además, como él dice, es un topo
del imperio, un topo de alguien para destruir el Estado. Entonces, bueno, estamos hablando de que la Argentina está sin gobierno, pero sí, por supuesto, al pilotaje de la economía de algunos herederos de Martínez de Hoz, herederos de Cavallo, de la escuela del saqueo en la Argentina, que tiene muchos antecedentes. Desde la dictadura para acá ha sido constante, continua la venida de estos personajes. Cavallo ha estado en la dictadura y durante el gobierno de la Rúa y Menem, y ahora se repiten en esta saga Sturzenegger, que entra y sale del gobierno por tercera vez, y en distintos gobiernos. Bullrich también ha sido funcionaria de muchos gobiernos, no en el área económica, financiera, pero sí en distintos, en trabajo, seguridad, etcétera. Y bueno, por supuesto, el caso de Caputo es uno de los casos testigos de esto que estoy diciendo. Siendo el hombre del JP Morgan, vino, bueno, ahora el segundo también a cargo de finanzas en el Ministerio de Economía es también del JP Morgan, este hombre de Chile, del que no se habló más, pero está ahí agazapado y va también a ser parte de esta saga del saqueo que hoy vive la Argentina y que, bueno, encuentra en el timón de la economía, no al presidente, que debería ser el jefe de las relaciones exteriores y de la economía, sino a este grupo de saqueadores que hoy gobiernan la nación. Así que tenemos un momento de reflexión que hacer en torno del escenario económico que viene en la Argentina. Lo vamos a hacer con Nahuel Silva, que conduce siempre el programa con nosotros y que nos da la cuota de economía, porque es licenciado en economía, es un economista que nos damos el lujo de tener, de contar con su opinión, su lectura fina sobre la situación económica. Y esta es una semana de definiciones, es una semana que se va a poner heavy, se dice. Bueno, durante el fin de semana hubo algunos anuncios y frenaron lo que iba a ser la apertura este lunes de una crisis en el sector financiero. Lo va a explicar mejor Nahuel, pero hay una crisis por venir que es irresoluble. Y el otro tema que hay que analizar es lo que hemos tenido el fin de semana, que es algo que no sucede siempre. Si bien los magnicidios son más comunes de lo que nos gustaría o debería suceder en la política, no solamente el caso de Kennedy, que por ser norteamericano se hizo famoso, pero bueno, hace poco mataron al que iba a ser presidente en Japón. Hace muy poco intentaron matar a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que hoy impunemente están ahí estos dos delincuentes, asesinos, que son parte de un conglomerado político, son adherentes de fuerzas políticas de la que adhieren al gobierno de Macri y adhieren hoy al gobierno de Milei. No hay que olvidarse que al que gatilló le había pagado una empresa de Caputo por muebles que no se hicieron y que, bueno, dio una pista, un hilo económico con el grupo. No es un grupo de lobos sueltos, sino son de una organización terrorista de derecha que atentó contra la vicepresidenta intentando hacer un magnicidio, algo que hackeó y conmocionó el escenario político, que hizo que la Argentina tuviera, por el shock, una crisis que algún día profundizaremos, quizás en este programa, profundizar en torno de la crisis que dejó el intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner es algo que deberíamos hacer, porque después nos preguntamos cómo es que entró la bala de la política económica, cómo es que tuvimos a Milei, cómo es que la democracia está tan débil, cómo es que hay tanta irritación en las calles, cómo es que hay tanta falta de acuerdo en cuestiones básicas en la nación. Si es que todavía está impune el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner, que hay que recordar, el hombre reconoció haber gatillado, no me acuerdo si 2 o 3 veces.
Así que estamos ante una crisis de la democracia, no solamente en la Argentina, sino en el mundo. El caso del que estábamos hablando es de el intento de asesinato a Donald Trump, el que iba a ser ya presidente porque estaba casi asegurado. Los demócratas le pedían a Joe Biden que se bajara. Biden es quizás el peor presidente de la historia de Estados Unidos, un hombre que, igual que de la Rúa cuando se quiso ir, no sé si te acordás, El programa de Tinelli. En el programa de Tinelli se quiso ir del escenario y empezó a no encontrar la puerta. Tiene ya muchas anécdotas en la cosa cotidiana de la política norteamericana. Eso que sucedió con Biden y que hacía que Trump fuera, como dijimos en un par de programas nosotros, el que iba a ganar seguro con el intento de asesinato, de magnicidio a Trump, es el hombre, naturalmente, que va a ganar las elecciones, igual ya el dinero de los aportantes. Así que hoy hay reunión de los republicanos en Estados Unidos y va a relanzarse con mucha fuerza con la reaparición de Donald Trump en los medios de comunicación de su figura, y va a quedar instituido, instalado, que el hombre entre en cuenta regresiva para ser el nuevo presidente de los norteamericanos. Yo, respecto de eso, traje un cuentito, como hemos hecho ya en otros programas, del general Perón. Nos gusta traer anécdotas, son muchísimas que hay, así que podemos divertirnos mucho con La chispa de Perón, de Fermín Chávez, un historiador que nos trajo anécdotas simpáticas, graciosas, de esas que Perón solía tener y que sirven para ver también su humor. El cuentito se llama Como Cartago. Dice así: decía que los materialistas de la historia son superficiales y que en los imperialismos de nuestro tiempo ellos abundaban. El 17 de julio de 1952 se refería a los Estados Unidos de esta manera. El general Perón se refería de esta manera. Entre comillas, la riqueza y el poder en la historia han sido solamente medios. Su valor depende del fin a cuyo servicio se los destine. Cuando se carece de un conductor inspirado y capaz, tanto la riqueza como el poder son efímeros. Solo la inspiración superior de un conductor puede consolidarlos si los emplea al servicio del bien. Esto no está al alcance de los mediocres, ni de los organismos, ni de los círculos de intereses materiales y mezquinos. O Estados Unidos encuentra el verdadero conductor de sus destinos, o el mundo puede asistir a su destrucción, como Cartago, que era el título del cuentito, de la historia, de la miscelánea, vamos a ser más precisos. Esta miscelánea nos dice que la lectura desde el materialismo histórico, desde el materialismo humanista o desde el idealismo que no considera cuestiones como la de la conducción política y mira solo la cuestión material, lo superficial, también lo denso de la historia, pero superficial al fin por no ver la espiritualidad, se pierde de ver la conducción política. Y entonces aquel imperio que había ganado la guerra, o había sido parte de lo que ganó la guerra, porque quien entró a Berlín fue la Unión Soviética y quien descubrió los campos de concentración fue la Unión Soviética, pero digamos que se repartieron en el mundo y estábamos entrando en la Guerra Fría. Y ese general Perón dice, al final del gobierno de Truman, que terminó el 20 de enero del 52, está diciendo unos meses antes que si no resuelve un buen gobierno, iba a terminar como Cartago, el primer imperio, que bueno, después vinieron los griegos, vinieron los romanos, y entonces se ven que hay imperios más grandes, pero aquel imperio generador, aquel imperio que tuvo luces, terminó por crisis de conducción, diría el general Perón. Aquí hay
una crisis de conducción del imperio norteamericano. La sociedad está dividida, hay guerras por latentes, hay decenas, no tengo cientos, de presos que por el asalto al Capitolio, con penas muy altas. Aquel asalto al Capitolio cuando Trump decía que le habían robado la elección y asumió posteriormente Biden. A Trump lo quisieron meter preso varias veces. No es un hombre que me guste, ni Trump ni Biden. Está la disquisición. Se dice que Trump es industrialista, que no es globalista. Biden y los demócratas expresan el mundo globalista. Esta disputa tiene líneas en distintos, en el escenario mundial. En torno de Biden está la OTAN y la socialdemocracia europea que empuja a la guerra en Ucrania. Amigotes de Trump durante el anterior gobierno fueron los Bolsonaro. Netanyahu va y viene entre Trump y por globalista, porque el capital sionista mundial apoya la guerra en Ucrania, pero tenía un cierto feeling con Trump en cuestiones estratégicas, no solamente de buena onda. Y entonces esta disputa entre cierto globalismo, el globalismo financiero y una reminiscencia de industrialismo blanco norteamericano con tentáculos en otros lugares del mundo. Acá hay algunos peronistas que dicen que hay que seguirlo a este hombre que bueno, es uno de los dos aspectos una de las dos caras de la moneda del imperio norteamericano hoy. Así que, pero ese imperio tiene más clara que nunca la división de las dos caras de esa moneda. Y hoy está preguntándose los medios de comunicación si hubo un atentado de un lobo solitario o si hubo verdaderamente una conspiración con un francotirador que se subió al techo de un tinglado que eran 2 metros y pico, a 2 aguas, bastante fácil, sube, se arrastra, apunta y dispara en un ángulo de 45 grados, que como Trump mueve la cabeza, le entra a la parte superior de la oreja y le rasga la oreja. Si hubiera estado derecho, porque cuando habla en un discurso el hombre, como los dirigentes políticos en general, se mueven, gira la cabeza y no le pega en la base de la nuca, sino que le toca la oreja. Enseguida los apostados hombres de los servicios secretos de seguridad norteamericanos, que es un servicio que pone el gobierno federal a los candidatos, lo tienen que defender a cualquiera que sea, tanto sea Biden, Trump o otros candidatos. Esos hombres que estaban mirando, porque estaban apostados, si estaba a 45 grados el tirador, a 60 y a 30 estaban 2 nidos de ametralladoras, de fusiles con mira, mirando para el lado donde estaba el tirador que disparaba. Y abajo del tirador, que había subido como si hubiera subido uno, yo ahora está un poco más difícil, pero yo me subía también a árboles y techos, subió sin ningún apoyo, sin ninguna ayuda. El hombre estaba siendo mirado por videastas y gente que gritaba a la policía que ahí había arriba del techo un hombre con un arma. Ese hombre que vimos en la tele con el pelo alto, colorado, con una visera que decía Trump y que denuncia en todos lados que él le avisaba no solamente a la policía, sino a los servicios secretos, desnuda que es posible analizar que hay una trama de inteligencia para terminar con uno de los dos polos de la contradicción en que se dirime el escenario político norteamericano por parte del atlantismo para terminar con del globalismo, digamos, para terminar con un hombre que dijo que va a terminar en 5 minutos la guerra cuando asuma el gobierno. Yo me junto con Putin y termino de resolver la guerra en Ucrania. Entonces, bueno, hay que ser serio, acá no hay que decir cosas que no están testeadas. Pero tiene cola de perro, oreja de perro, tiene pelo como un perro, cara de perro, 4 patas, parece un perro.
Así que la Argentina hoy mira con detenimiento, como cualquier país del mundo, el escenario en Estados Unidos, porque esta semana va a girar la política mundial. Esta semana va a ser determinante también para la guerra en Ucrania, para la guerra en Medio Oriente, para la guerra en China, los atisbos de enfrentamiento en ese y en otros lugares calientes del mundo, porque la confirmación a partir del atentado fallido del triunfo de Trump hace que tengamos que decir que está cambiando el escenario geopolítico, geoestratégico y geoeconómico posteriormente a que cambie el gobierno en Estados Unidos. La Argentina entonces se encuentra ante un escenario que, si lo queremos completar, tenemos que decir, como dijimos en el anterior programa, ganaron, entre comillas, la ultraderecha que no está con la guerra en Ucrania en distintos países de Europa, y a la otra semana ganaron el laborismo, o sea, algo de izquierda o de centroizquierda en Inglaterra, y el Frente Nacional en Francia. Todas versiones de propuestas políticas de salir de la guerra de Ucrania. Con lo cual, digamos que acá 2 más 2 son 4, el intento de muerte, tanto sea por un lobo solitario como como una conspiración de inteligencia en el caso de Estados Unidos para terminar con Trump, que es el que dice que hay que terminar con la guerra en Ucrania, no por pacifistas, sino porque no les conviene. Y el escenario europeo confirman que la guerra en Ucrania está terminada y que Rusia ganó la guerra o está ganando la guerra. Porque el intento de militarizar Europa y de llevar tropas europeas, francesas, alemanas, polacas, lituanas, de Letonia y de Estonia, eso no va a existir. Y entonces terminó consagrando Orbán un bloque tan importante como los dos anteriores, el presidente húngaro, con parlamentarios que no quieren ir a la guerra, rebelión de la ultraderecha, no quieren ir a la guerra. Terminó, ganó Ucrania, quedarán algunos atisbos todavía de enfrentamiento con muertes y con dolor para el pueblo ucraniano que fue empujado a una guerra que fue fratricida, es fratricida, pero que además condiciona la economía del mundo. Entonces estoy desagregando, fuimos a Estados Unidos, Europa, y vamos a la Argentina, que es el país que nos intentamos describir, es donde desarrollamos nuestro peronismo sin gradualismo, nuestro peronismo de la soberanía, nuestra militancia política en el peronismo, en nuestro caso a través del Movimiento Octubres, y que hacemos una apuesta a la reconstrucción de la conducción política del peronismo, y para eso tenemos que ser capaces de interpretar el escenario político en que estamos. Esta semana definitoria, dijimos Trump, saquémoslo del campeonato porque eso es para el corazón, pero no impacta demasiado en el escenario político. Felicidades, campeones. Pero ahora, Trump y el escenario político y económico de la Argentina. Milei está en el exterior, está viajando su 7º, 8º viaje por el mundo, y entonces vamos a analizar con Nahuel Silva la situación económica que vive nuestro país. Nahuel, querido, hice una introducción, te di un empase para que entre al fondo de las mallas, como decían los relatores antes. Espero que me hayas dado el pase de Lo Celso a Lautaro Martínez ayer, que nos dio el triunfo en la Copa América. Qué bien Lautaro, tuvo una definitiva y entró. Para conectar un poco con lo que decías, todo tiene que ver con todo y bueno, Milei desde que asumió el gobierno viene, bueno, planteó que su alineamiento es con Occidente, estrictamente con Estados Unidos y con Israel. Y bueno, él quiere ser del grupo de amigos de Donald Trump y apuesta al triunfo de Trump con esta idea de que, bueno, el Fondo Monetario le tire un hueso, le tire una soga
Soga que no vino desde que asumió el gobierno, para eso pusieron a Caputo en el Ministerio de Economía, si no, no se entiende por qué Caputo está en el Ministerio de Economía y los hombres de la mesa de dinero que los acompañan están manejando hoy el Ministerio de Economía, sino es porque la primera apuesta del gobierno de Milei fue que ingresen. Primero dijeron 30.000 millones, después dijeron 15.000 y después dijeron si vienen 5.000 nos conformamos, pero no vinieron ni 30, ni 15, ni 5. No vino un adelanto del Fondo Monetario, no vino un shock de inversiones o de los fondos de los grupos de inversión. Y bueno, Milei hundió a la economía en los primeros meses de su gobierno y la sigue hundiendo a la economía real, al aparato productivo, y hoy sigue teniendo la economía argentina una fragilidad financiera muy marcada, a pesar de haber hecho este mega ajustazo inédito en la historia argentina de 5 puntos del Producto Bruto Interno, que se lo llevaron principalmente, o fue a costa principalmente de los jubilados, de las transferencias a las provincias, de la obra pública, con el impacto que esto tiene en el mercado laboral, digamos. Ahora están anunciando que van a hacer un ajustazo, nota de Liliana Franco hoy, pero en ámbito financiero, pero están diciendo todos los medios ya de la semana pasada, que viene un ajuste de más del 10%, como 15% del PBI, es una guarangada porque necesitan, resolver lo que no consiguieron, que es financiar el programa económico, ¿no? Tal cual, básicamente lo que plantearon es que más ajuste que lo que tuvimos. Viene más ajuste en esto de que dicen que viene la fase 2 del programa. Acá hay un saqueo a cielo abierto, no hay programa económico, hay un saqueo a cielo abierto que va a llevar cada vez más a la Argentina de los márgenes de la crisis institucional y de la crisis social, económica y política. Esto que dice esta periodista tiene que ver con que el gobierno anunció que va a migrar la deuda del Banco Central, que son los pasivos remunerados del Banco Central, al Tesoro Nacional. Esto lo anunciamos nosotros hace casi un mes, claro, en este programa, que venía esta medida con esta idea del gobierno de cerrar la emisión monetaria que se genera por el pago de intereses de esos pasivos remunerados para que los pague el Tesoro. ¿Cómo los va a pagar el Tesoro? Los va a pagar con los ingresos tributarios. Lo va a pagar con mayor ajuste del gasto público, mayor ajuste fiscal. Entonces vamos a empezar a ver que el peso de los intereses de la deuda en el presupuesto nacional, ingresos que está compuesto o se consolida a partir de los ingresos y los gastos del Estado, va a pesar cada vez más el pago de intereses de la deuda. Ya no lo va a pagar el Banco Central. O sea, todo lo que se recaude va a ser para pagar la deuda y no para el mantenimiento de gasto corriente, todo lo que se recauda, funcionamiento de nada. Exactamente, todo lo que se recauda va a ser cada vez para cubrir los pagos de los intereses de la deuda, de esa deuda que está migrando del Banco Central al Tesoro, que son hoy 17 billones de pesos, algo así como 17.000 o 18.000 millones de dólares. Por lo tanto, lo que viene es un ajuste fiscal brutal que va a seguir hundiendo la economía. No se puede crecer, no hay manera de no hay ni hablar de distribución. Empeoró brutalmente la distribución del ingreso, sobre todo por la mega devaluación sin compensación que hicieron en diciembre. No hay distribución en una economía que cae a niveles mayores de la pandemia, con el salario real cayendo, con el capital productivo destruyéndose, digamos. Si era una fábrica, la mortandad de las empresas, de las pequeñas y medianas empresas, es una tragedia para la Argentina, digamos. Nosotros en el peronismo siempre planteamos la armonía entre el capital y el trabajo, una alianza también con el capital productivo para poder plantear la industrialización de la Argentina. Están enterrando el proyecto industrializador en la Argentina. Esto es lo que está pasando, digamos. ¿Por qué hay sectores industriales que apoyan a este gobierno cuando del otro lado está el peronismo, filosóficamente, doctrinariamente, y en la práctica ha sido así, más allá de buenos o malos gobiernos, que le ha planteado una alianza al capital productivo?
Y de hecho el capital productivo crecía, hubo actividad económica, no le fue tan bien a los más humildes, pero había actividad económica y producción, exportación, etcétera. ¿Por qué hoy el capital productivo, que se derrumba, que quiebra, sigue teniendo o siendo parte de la alianza de Milei? Si es que existe tal alianza. Es tan ático, es pegarse varios tiros en los pies, es comprar la R-15 del tirador de Trump y pegársela entre las piernas. ¿Qué hacen? Es un debate ese, Gastón. La verdad que voy a ensayar alguna suerte de respuesta. La realidad es que vos tenés, bueno, desde los más chiquitos hasta los más grandes, tenés desde pymes que tienen o empresas, micro y pequeñas y medianas empresas de 8 a 100 trabajadores. Y después tenés los grandes jugadores, digamos, los grupos económicos locales, nacionales y transnacionales, digamos, ¿no? Puede ser Techín. Claro. Ahora, yo creo no veo no veo una alianza de los grandes capitales nacionales con el gobierno de Milei. La Unión Industrial Argentina, que si bien puso algunos funcionarios, creo que en un contexto donde al no haber proyecto estratégico, al no haber una perspectiva, digamos, de que esto pueda sostenerse en el tiempo, y lo saben muy bien, me parece que en esto de el saqueo a cielo abierto, de las reformas que impulsó con la ley base, el paquete fiscal, el DNU, etcétera, se quiso llevar parte de los aspectos de la reforma laboral para flexibilizar costos laborales. Ahora, a los grupos económicos locales no les conviene que venga el acero de China, digamos, que venga... Bueno, pero ahí dejan de pagar. La cuenta es esta: dejo de pagarle salarios, de pagar logística, de mantener los galpones y demás, y empiezo a importar. Cierro, dejo 2 o 3 contadores y 2 o 3 que atienden, y pago lo que tengo que pagar por despido. Me ayuda este gobierno inclusive a no tener que pagar despidos, porque han ahora destruido la protección laboral. Entonces, bueno, se venden con armas y bagajes, se van de la Argentina e importan, y son los dueños del monopolio de la importación del producto que abandonaron en la producción. Ahí cifra, para un mercado más chico. Claro, ahí sí, en un mercado más chico. Ahí cifra, hablando de esto que vos planteaste muy bien, del mercado más chico, que es un organismo que ya mencionamos la anterior vez, que la CTA utiliza, de hecho promueve la CTA para estudiar el comportamiento de actores económicos. Dice, y está al final en Comunidad Organizada, el bloque nuestro de 10 minutos que tenemos siempre al final del programa, hay un informecito de un videasta sobre esto, que básicamente es esto: se achica la actividad económica, pero además le han garantizado una rentabilidad mayor. Entonces la mayoría de las empresas grandes, que con el tiempo van a cerrar porque ya están anunciando despidos y cierres, aumentaron su capacidad de venta, su capacidad de ganancia, venden menos en el mercado interno, vendiendo menos, y con eso amortiguan la salida, amortizan lo que tenían que amortizar por alguna inversión y se van. Entonces lo que va a quedar es una economía hiperprimarizada, de un sector que no quiere industrializarse, porque los ojeros no quieren industrializarse, prefieren vender la renta del campo que hacen con el arrendamiento, el alquiler, y que venga una empresa multinacional, se lleve lo que produjeron, los que alquilaron el campo, y que lo vendan al destino que quieran, porque ¿para qué voy a andar pensando en la industrialización de esto que sale de mi campo? Entonces, si a mí me garantiza cambiar la chata y vivir bien a lo largo de todo este tiempo. Así que la Argentina, con el gobierno de Milei, parece condenada a una desindustrialización acelerada, con millones y millones de argentinos fuera del trabajo, ¿no? Del trabajo formal. Sí, es así. Yo creo que está acelerándose la crisis económica por las dos vías. Uno podría haber dicho, bueno, cayó la actividad económica, pero se estabilizaron las variables financieras. Milei tiene todavía un tranco. Pero la realidad es que ahora está peor, más allá de que estábamos viendo que ahora, por las medidas que tomaron en el fin de semana el gobierno,
que son pan para hoy, hambre para mañana, hayan subido los bonos o hayan caído los dólares financieros, producto de que el gobierno anunció que va a comprar, el Tesoro le va a comprar los dólares al Banco Central para pagarle a los importadores que tienen los bonos Bopreal, digamos. Que tenemos por la doble vía la economía hundida en una depresión, con un nivel de desocupación que está subiendo, y tenemos una inestabilidad financiera producto de que el Banco Central no tiene dólares, digamos, ¿no? Y acá hay una cuestión que tiene que ver más estructural, que nosotros trabajamos en este programa, que tiene que ver con el problema el problema de la restricción externa, no en tanto como el gran problema de la Argentina, sino es que tenés una estructura económica y que depende del dólar. Que depende del dólar, donde vos tenés 400.000 millones de dólares por fuera de la economía argentina, tuviste un proceso de fuga de capitales, digamos, durante los últimos 40, 50 años por tener un Estado neoliberal que llevó, digamos, edificó la dictadura militar, por tener una estructura productiva que genera un excedente para afuera y no para adentro, y por todo este proceso de desindustrialización que hemos tenido en la Argentina. Tú tenés 400.000 millones de dólares de deuda en mano del Estado, digamos, ¿no? El peso de la deuda sobre el Estado argentino quebrado, una nación rica, y 400.000 millones de dólares por afuera de la economía argentina, digamos. No, además que eso explica la naturaleza de la inflación también, porque por supuesto, la inflación, lejos de analizarse seriamente en términos de costo y de demanda, que es más de costo que de demanda, lo que queda claro con esta crisis del dólar es que es una inflación financiera. Cada vez que se agotan las reservas, el dólar se hace caro y hay devaluaciones producto de que los sectores exportadores quieren que haya un dólar caro para tener guita. Claro. Bueno, esa inflación es producto de que hay una presión de sectores que quieren, dentro de la escasez del dólar, apropiarse de las ganancias, y el Estado además se la cede porque necesita que le entren plata. Claro, pero eso es la consecuencia. Claro, vos fijate que mirá la sarta de contradicciones en las que estamos viviendo. Por un lado tenés a los... por ejemplo, la deuda de los importadores ya anunciaron, la pagan con el superávit fiscal que lograron maquilladamente en estos 6 meses. Es decir, a costa del jubilado, a costa del trabajador de la obra pública, a costa del nivel de actividad, etcétera. La deuda que tenía el Banco Central tenía el Banco Central con los sectores financieros, los fondos de inversión y los bancos, la va a pagar también con los ingresos tributarios, el superávit fiscal, es decir, con la nuestra. La va a pagar con la nuestra. Y lo que te decía del síntoma de la falta de dólares tiene que ver con la tensión inflacionaria. Uh-huh. Y entonces esto de que la inflación es un fenómeno monetario, estrictamente monetario, también es una falacia que la estamos viendo hoy en día. Además de un gobierno que desde que asumió no hizo más que aumentar la base monetaria, decía que aumentó la emisión. Aumentó la emisión. Nos mienten con el tema de que van a parar la emisión para parar la inflación. Hubo más emisión monetaria que durante los gobiernos anteriores, y sin embargo hay inflación. Sí, en los últimos... Y ajustaron y la gente se recontra caga de hambre, sin embargo... para la luz del túnel, ¿no? La luz del túnel. Fíjate que asumieron, aumentaron la base monetaria en términos reales, es decir, por encima de la inflación, más de un 20%, pero en el último mes la aumentaron un 40%. Claro. Es de una inconsistencia que nos va a llevar a un crash, nos está llevando a un crash con un altísimo costo social que estamos pagando, digamos, ¿no? Y por supuesto que lo que estamos viviendo es un saqueo a cielo abierto, como te decía Gastón, hundiendo a la economía real, a la economía del trabajo y la producción, llevándolo a una situación que nunca hemos visto. Y recuperar eso va a llevar mucho tiempo. Por eso a estos tipos hay que frenarlos, hay que pararlos. Ahí está, mirá, me la dejaste picando, porque vamos de lo general a lo particular a general en este programa, en este intento
de hacer un programa con cierta base de conocimiento y con cierto método. Fuimos del escenario mundial, que explota con la confirmación del triunfo de Trump a partir de que fue intentado de ser asesinado en el marco de un magnicidio de los más rimbombantes de la historia mundial. Y bueno, llegamos al escenario argentino. En el escenario argentino llegamos a la conclusión de que la salida acá es una crisis en el marco de la crisis mundial, de la democracia, pero aquí la democracia que no satisface los derechos y las necesidades de la sociedad, sino que por el contrario se está profundizando la crisis durante el gobierno de Milei, pero profundizando porque estamos en una etapa de saqueo con intentos de división territorial, nos faltó en este análisis, la búsqueda de división del territorio, la ocupación militar de fuerzas de tropas extranjeras, además de que la OTAN ocupa más de 2 millones de kilómetros cuadrados entre el mar territorial, las Islas Malvinas, Antártida y Georgia, y disputa con nosotros los 900.000 kilómetros cuadrados de territorio de la Antártida. Digamos que en este mundo en guerra entre la OTAN y otras potencias emergentes, Milei nos puso en el momento, nos lleva hacia una crisis social, económica y política y productiva fundamentalmente enorme, a la vez que nos lleva a una guerra con los malos del mundo, en un alineamiento que no deberíamos tener, porque como decimos siempre en este programa, para ser nación hay que sostener la tercera posición. Quiero mencionarlo nuevamente, para ser una nación hay que sostener la tercera posición, que como dijo Pablo Tetamanti en el último programa, el mejor diplomático de la Argentina de los últimos años, la tercera posición no es una tercera posición limitada o miedosa, sino es una posición distinta de los imperialismos, pero con determinación en ser importantes en el escenario mundial. Entonces, algo netamente contrario a lo que hace Milei de llevarnos al grupo Ramphel, grupo de contacto en Ucrania. Frente a eso, quiero contar otra vez otro cuento del general Perón. Mira, te voy a contar otro. ¿Te gustan los cuentos a vos? Sí, me gusta. Hemos traído varios cuentos acá. Mira, este es más cortito que el anterior. Perón, La chispa de Perón, un librito que supo ser muy gustado y leído, un bestseller del peronismo en los años 80, Fermín Chávez, lo mejor que hubo del revisionismo histórico, agradable. Los huevos y el imperialismo. Esto escribió Perón el 31 de julio de 1952. ¿Se acuerdan que el cuentito anterior también era del 52? Y estábamos ante la salida de Truman, el hombre que explotó la bomba atómica en el mundo, uno de los peores presidentes de la historia de Estados Unidos. Había muerto en su momento Roosevelt y se quedó con la responsabilidad de gobernar un país que salía de la guerra y se dividía el mundo con Rusia. Pero era un muy mal presidente y además un degenerado. Decía Perón: para explicar la actual situación de los pueblos, hemos oído exponer la parábola de la gallina. A este noble animal se lo puede matar, desplumar, meter en el horno, asarlo y aún comerlo. Todo eso puede hacerse con él. Lo que no se puede hacer es hacerle poner un huevo a la fuerza. Lo que los imperialismos necesitan de los pueblos son sus huevos, o sea, su riqueza, ¿no? Y esos no se los podrán hacer poner de prepo, decía el general Perón. Bueno, La chispa de Perón se llama este libro. Y la analogía con el imperialismo de aquella época, de la gallina, que también es la gallina que pone los huevos de oro hoy, que es el pueblo argentino, el pueblo trabajador, al que no se lo puede hacer poner los huevos de prepo y para ser parte de un gobierno y prestar consenso social, hay que no maltratarlo, hay que hacerlo parte del proyecto político. El peronismo tiene en su proyecto la idea de que se gobierne en el marco de la comunidad organizada, donde la comunidad organizada participa con
con el Estado y con los sectores privados en el diseño y ejecución de la economía. Ahora, este imperialismo fue definido por Perón. O sea, Perón acá estaba diciendo los norteamericanos son un imperio. Digo esto porque hoy el peronismo está discutiendo el destino de sí mismo, su existencia. Y como decimos, para ser nación hay que sostener la tercera posición. El peronismo tiene que resolver su norte, su rumbo. Hay algunos dirigentes peronistas que les encanta hablar con los norteamericanos y que inclusive han llegado a decir en los últimos días América para los americanos, el amigo Netanyahu y cosas por el estilo, y tienen una lectura del mundo errónea que nos lleva a una nueva crisis, porque cuando el peronismo dice que lo que hay que hacer es honrar la deuda, cuando el peronismo dice que lo que hay que hacer es asumir que somos occidentales, no porque no seamos cristianos, porque el peronismo reivindica una tradición cultural, una tradición hispanoamericana, una tradición nacionalista, en eso no hay dudas. Pero el peronismo no es parte de la política que se diseña en el norte del mundo. Nosotros somos del sur global. La Argentina tiene un destino BRICS, tiene un destino de integración sur-sur, de integración con los países emergentes. Para ser una nación y sostener la tercera posición, tenemos que salir de la guerra con Ucrania. Tenemos que salir de ser agresores a nuestros aliados estratégicos, China, Rusia, los países latinoamericanos, Colombia, Brasil, Venezuela, etcétera. Con todo lo que hemos transitado la integración latinoamericana, lo que hemos transitado la construcción de la UNASUR, con todo lo que hemos transitado la construcción del Mercosur, con nuestros aliados comerciales, que la burguesía argentina, el sector empresario debería reconocer, sobre todo los exportadores o los que producen para el sector exportador, en el caso de lo que sabemos que China y Brasil son los principales socios comerciales de este país. Entonces, bueno, hay que salir de esta visión incorrecta a que nos ha llevado la inteligencia de los países centrales, que nos han empujado a no solamente los peronistas, sino por supuesto la derecha oligárquica en Argentina, que siempre ha sido aliada de los intereses anglosajones, y volver a nuestra visión tradicional del peronismo, de que no somos menos que nadie y que este país está condenado a ser un gran país, un país bicontinental, un país con millones de kilómetros cuadrados, alrededor de 7 millones de kilómetros cuadrados, que son las que reclamamos en el Atlántico Sur, en la Antártida, y este territorio lleno de riquezas y un pueblo pobre en este momento. Así que quería plantear que el destino de la Argentina es un destino que está en debate adentro del peronismo. Y el peronismo tiene que resolver este desafío de pararse con los dos pies y con sus atributos en el escenario mundial y salir de esta oscuridad geopolítica que tiene. ¿Cómo lo ves? Sí, creo que hay un debate. Hay un debate inclusive, no solo el debate sobre el alineamiento geopolítico que tiene que tener, o la posición, mejor dicho, geopolítica en este mundo multipolar que ya está, que ya llegó, que ya está con nosotros. Hay un debate adentro del peronismo para el próximo gobierno, cómo debe ser su posición. Nosotros venimos sosteniendo acá la tercera posición, ¿no? Y entendemos que hay sectores del peronismo que plantean un alineamiento con los Estados Unidos. Así es. Mira, te voy a invitar, antes de que nos vayamos al bloque de comunidad organizada,
donde hay también una serie de articulitos y videos que rozan la política internacional, que está muy vinculada a la política local. Para Perón, la política internacional es la principal de las políticas, y la Argentina hoy está mirando lo que pasa en la pizarra de las cotizaciones, porque está mirando el mundo, porque no puede resolver el problema del tipo de cambio, porque ha entregado su comercio exterior, porque desde el menemismo hasta acá no hemos podido resolver, gobernar los resortes básicos de la economía, y este es un país que tiene enormes riquezas y un enorme territorio y que se ha descontrolado porque no tiene una comunidad que ejerce el control sobre el Estado como instrumento para administrar el territorio y construir la nación. Así que te invito a que veamos también un video sobre el escenario electoral de otros países que hay en Sudamérica y que son parte de la política internacional en reconstrucción de la Argentina. Tenemos que mirar lo que va a suceder en Venezuela. Te aviso, fui invitado por el gobierno de Maduro a ser veedor electoral en las próximas elecciones que se van a dar el 28 de este mes y que van a ser una importante elección porque también son determinantes para el escenario político de la Argentina. Así que vamos a ver el video sobre un informecito sobre las elecciones en Venezuela y con el correr de los días vamos a empezar a hacer informes sobre este momento trascendente de nuestra hermana República Bolivariana de Venezuela. La esperanza está en la calle. De todas partes, un solo pueblo. ¡Tú eres el hombre de la paz, Nicolás! Por todas partes, un solo canto. En todas partes, un solo grito. ¡Abanico! Les juro que jamás los abandonaré. Amor por la patria, esperanza y fe. ¡Que viva Venezuela, mi patria querida! Maduro, presidente. Queremos un peronismo sin gradualismo, por la soberanía y la industria nacional, por la liberación y la justicia social, siguiendo el legado de Perón. ¡Recuerden, trabajadores! ¡Únanse! ¡Sean hoy más hermanos que nunca! Por octava vez consecutiva, un fallo judicial le da la razón a las organizaciones sociales. Tienen que entregar los alimentos. La ministra Petovelo deberá entregar los alimentos a los comedores y espacios comunitarios. La justicia federal le ordenó al Ministerio de Capital Humano que le dé continuidad a los programas no ejecutados o interrumpidos y garantice el derecho a la alimentación. En la misma resolución, el juez Correa señala la urgencia de entregar los alimentos. La policía ha cortado carreteras y ha cerrado el espacio aéreo de Bethel Park, donde han localizado la casa de Thomas Matthew Crooks, un joven de 20 años identificado por el FBI como autor del atentado contra Donald Trump. 70 kilómetros le separaban de la localidad donde cometió el ataque. Disparó 8 veces desde este tejado antes de ser abatido por la policía. El arma recuperada es un fusil semiautomático tipo AR-15. Pertenecía al padre del atacante, que contaba con licencia de armas. Crooks no tenía antecedentes penales registrados. En su coche han encontrado material explosivo. Unidades de la agencia antiexplosivos han recorrido la zona, todavía están desplegados. Algunos vecinos nos han comentado que durante la madrugada han tenido que desalojar sus casas porque esta agencia estaba investigando también si el tirador podía tener más material explosivo en su domicilio o en los alrededores. También hemos hablado con vecinos. El joven estaba registrado como votante republicano, aunque a sus 17 años donó $15 a un grupo de participación electoral demócrata. Las elecciones del 5 de noviembre habrían sido sus primeras presidenciales. El FBI sigue investigando la motivación del ataque, que ha calificado como intento de asesinato.
Y esta es la imagen de Thomas Matthew Crooks, es la única que hay de él hasta el momento, pertenece a un anuario escolar del año 2020 y, insistimos, la policía ha encontrado material explosivo en su coche, sigue investigando la motivación de este ataque. En Córdoba todo es más difícil, pero más aún ser voces disidentes. El 12, Radio Mitre y La Voz del Interior son propiedad del grupo Clarín. Canal 8 es propiedad del grupo Viacom, un conglomerado de medios estadounidenses. Y Cadena 3 no es mejor, está en manos del grupo Radiodifusora del Centro, cuyo mayor accionista es Gustavo De Filippi, un empresario cuyas principales actividades están en el mundo financiero y especulativo. Todos tienen los mismos intereses y por ende los mismos discursos y las mismas voces, a excepción de unos pocos medios que respetan opiniones, ideologías y hechos, entre los que resaltan los SRT, los servicios de radio y televisión de la Universidad Nacional de Córdoba. Pero como el acceso a la información no le conviene a todos, los SRT están siendo vaciados. Los trabajadores no cobraron el sueldo del último mes e intentan retirar a la mayor cantidad. Y así poco a poco, pero no sin resistencia, van apagando la luz de este medio tan importante para nuestra provincia. No permitamos este ataque al acceso a la información, no perdamos el debate democrático en Córdoba, defendamos los SRT. Agárrense los pantalones todos los empleados provinciales porque en el Pacto de Mayo fue un pacto del despido, en el cual Milei pidió que se disminuya el gasto que hoy está en 40% del Estado a un 25% y todos estos gobernadores que fueron lo aceptaron. Milei les dijo que Nación ya hizo un grandísimo esfuerzo sacando empleados del Estado y ahora hoy en día quedan de 5 empleados, 1 de Nación y 4 de provincia. Ahora le toca a los gobernadores despedir a más de la mitad de los empleados que tienen para llegar al pacto de despido que se hizo en julio, pero que era en mayo. Una buena noticia, De la Rúa hizo el mismo pacto en 2001 en la misma fecha. En el día de ayer murió un cobarde, un asesino, un genocida, que se llamaba Ernesto Frimón Weber. Fue subcomisario de la Policía Federal Argentina, bajo el alias 220, fue conocido por enseñar a usar la picana eléctrica a los oficiales de Marina en la ESMA. Participó de muchas torturas y él mismo, cuando fue condenado a cadena perpetua, se hizo cargo de haber fusilado a tiros al escritor Rodolfo Walsh. Este cobarde asesino también participó de los secuestros de Graciela D'Aleo, de Norma Rostito, de Alicia Emilia y de cientos de torturas y asesinatos. Fue condenado a cadena perpetua y antes de cumplir los 92 años, hace 2 años, le dieron el beneficio de la domiciliaria. Murió el día de ayer, un cobarde, asesino, uno de los más crueles y sangrientos del terrorismo de Estado, de crímenes de lesa humanidad. Eso no queda ahí, tiene un hijo que se llama Ernesto Sergio Weber, que también fue asesino, pero en el 2001. Participó de la brutal represión del 19 y 20 de diciembre del 2001 y asesinó a varios manifestantes. Esos 2 días de manifestación y de brutal represión al mando de Delfino Palacios. Nunca fue detenido, nunca fue condenado, al menos por esos crímenes. Así que le pedimos a la justicia que también condene, como hicieron con su padre, con este cobarde que murió el día de ayer a los 92 años, con el beneficio de la domiciliaria, que condenen, que juzguen de la misma manera al asesino de su hijo, Ernesto Sergio Weber. Bueno, quedará la historia como un cobarde el que murió ayer. Ernesto Frimón Weber, un asesino, un genocida, un criminal de lesa humanidad. Hasta luego. Es un desastre este tipo. Dijo que le iba a dar la caña a pescar, nos estamos ahogando a todos. Onda, hola, onda. Mientras vos no llegás a fin de mes, te voy a contar cuánto ganaron los amigos de Milei y cómo te roban todos los días. Este lunes salió un informe del Instituto Cifra llamado Las superganancias de un grupo selecto de empresas. Analizan los balances de grandes grupos económicos comparando el primer trimestre de 2024 con el mismo periodo de 2023. No solo muestran cuánta plata ganaron, que es impresionante, sino que denuncian que con la devaluación y la inflación aumentaron sus ganancias extraordinarias. O sea, cada vez más porcentaje de las ventas va directo al bolsillo de los empresarios. Quédate que no vas a poder creer estos números.
Aeropuertos Argentina 2000 ganó 150.000 millones de pesos. Cada 100 pesos que vende, 80 van directo al bolsillo de Urnequian. Arcor, la alimenticia, ganó 133.000 millones de pesos. También, de cada 100 pesos que vende, 50 van directo al bolsillo de Pagani. Mastelone, la dueña de la Serenísima, la Láctea, ganó 45.000 millones de pesos. Y Molinos, que tiene un montón de productos alimenticios, ganó 35.000 millones. Todos ganancias extraordinarias. Alvar, la gigante del aluminio, ganó 105.000 millones de pesos. La mitad de lo vendido fue directo a la cuenta bancaria del millonario Madanes, el mismo que llora y echa a cientos de trabajadores de FATE. La siderúrgica Ternium del grupo Techin, que está despidiendo y no quiere aumentar salarios hace 7 meses, ganó 216.000 millones de pesos. Los laboratorios Richmond ganaron 6.800 millones, 22 veces lo que habían ganado en el mismo mes del año pasado. Mientras vos andás de campera en tu casa, las energéticas se zarpan. YPF ganó 537.000 millones de pesos y Metrogas 15 veces más que el mismo periodo del año anterior. Fíjense que 2 de estos personajes son muy amigos de Milei. Por un lado, el jefe del Peluca, Eduardo Urnequian, también Pablo Roca, que le puso plata en la campaña, y muchos funcionarios en el gabinete. Pero entonces, ¿cuál es la explicación? Corta. Primero, la mega devaluación de Caputo los primeros meses. Segundo, la liberación total de precios. Y tercero, el aumento de la explotación obrera, que ahora le quieren dar otra vuelta de rosca. Todo eso implicó una gigantesca transferencia del salario obrero y los ingresos populares a las cuentas empresarias. La hicieron con la tuya. Es el aumento del precio de la nafta, de las facturas del gas y la luz que te están llegando, de cada vez que vas al supermercado. Al final los libertarios dijeron que venían a bajar la pobreza, la inflación, a combatir a las castas y a los parásitos, y lo único que hicieron fue meterte la mano en el bolsillo para hacer más ricos a los ricos. Queremos un peronismo sin gradualismo, por la soberanía y la industria nacional, por la liberación y la justicia social, el legado Perón. Pasamos por el intento de magnicidio al candidato republicano Donald Trump, por un análisis del mundo multipolar que ya está entre nosotros, y por un análisis de la situación de la coyuntura económica argentina, de la coyuntura política, post aprobación de la ley bases y pacto de mayo en julio. También es un debate adentro del movimiento popular, si este es un gobierno que se ha fortalecido y que tiene hilo en el carretel, o si está condenado a fracasar, porque las condiciones objetivas que hacen al deterioro de las condiciones de vida, al deterioro del aparato productivo y de la economía, crujen. Nosotros decimos que no hay hilo en el carretel, ¿no? No hay hilo en el carretel. Y esto que termina. Esto termina, se está acelerando. La crisis financiera va a acelerar aún más la crisis sobre la economía real, y lo estamos viendo acá. Milei se autodefine como un anarcocapitalista, además es un anacrocapitalista porque analiza el mundo como si estuviese en la Guerra Fría, y no, esa mala lectura del escenario geopolítico también lo va a llevar al fin de su revolución anarcocapitalista no nata, ¿no, Gastón? Así es. Y bueno, si llegaste hasta acá es porque te gustó el programa. Y si te gustó el programa, te pedimos que nos des una mano con la suscripción al programa, con ponerle me gusta, con ponerle la manito, la campanita y todas esas cosas que se ve que si llegaste hasta acá es porque sos del medio de YouTube. Pero también estás a lo mejor mirándolo en el Canal Extra. Y el Canal Extra también tiene sus redes, y el Canal Extra a la vez lo pasa al programa y a nosotros nos da una cantidad de visualizaciones en TV que nos importan mucho porque queremos poder influir y ser parte y ser escuchados. Para eso hacemos un programa de televisión por un público más amplio que el de las redes. Así que, bueno, si estás mirando la tele, entra al YouTube, poné me gusta, suscríbete a Peronismo sin Gradualismo
y a Extra, al Canal Extra. Le agradecemos al Canal Extra la posibilidad de hacer este programa. Le agradecemos a Ayrton, que hoy lo estamos haciendo laburar como loco. Y bueno, a nuestro equipo de producción, a las cooperativas que producen el programa. También le agradecemos al equipo de la Selección Nacional, que nos trajo hasta acá una nueva copa y que, bueno, nos hace sentir muy orgullosos y nos dan un ejemplo. La Argentina tiene que unirse, como está unida esa selección, para encontrar su rumbo y los mejores triunfos. Y aunque no tengamos triunfos rimbombantes como tiene la selección argentina, la estabilidad suficiente para que nuestro pueblo, en el marco del crecimiento y la distribución, imponiendo la justicia social en el marco de un futuro gobierno peronista, porque va a venir nuevamente un gobierno peronista tercermundista y no alineado, podamos resolver el problema del hambre en la Argentina. Por supuesto, para eso hay que resolver la conducción política. De eso seguramente en el próximo programa vamos a seguir hablando. Abrazo para todos y todas y viva la patria. Por la soberanía y la industria nacional, por la liberación y la justicia social, el legado pero por otro 17 grises.